Hola a todos. Hoy descubriremos relatos apasionantes de amor por la tierra, resiliencia y visión que han dejado una huella perdurable en este increíble espacio. Acompáñanos mientras desentrañamos la trascendencia de la historia, la conexión con la tierra y el poder transformador del compromiso y la pasión. Bienvenidos a esta increíble travesía a través de la historia de la hacienda La Pastora. ¡Comencemos! La historia de la hacienda La Pastora es verdaderamente fascinante. Desde sus humildes comienzos como un lugar dedicado al cultivo de caña de azúcar bajo el dominio de la familia Larralde, hasta su transformación en la icónica residencia presidencial conocida como La Casona, el legado de este lugar es impresionante. Es increíble pensar que en 1966 el presidente Raúl León y su familia se convirtieron en los primeros ocupantes de esta histórica residencia. A pesar de que nada de la casa de la hacienda original se conserva en la actualidad, su importancia histórica perdura y hoy en día ha renacido como un vibrante centro cultural que abre sus puertas para que todos puedan disfrutarlo durante los fines de semana. Por otro lado, la transformación de lo que fue la hacienda La Carlota es igualmente impactante. Sus terrenos fueron adquiridos por los visionarios fundadores del Aeroclub Caracas, con el propósito de construir una pista de aterrizaje de 800 metros de longitud. En 1966, esta área dio origen al Destacamento Aéreo Especial La Carlota y más tarde, en julio de 1966, alcanzó su estatus actual como la prestigiosa base aérea Francisco de Miranda. Además, es realmente significativo que el resto de los terrenos de la hacienda se convirtieron en parte del icónico Parque del Este en 1950, un lugar de esparcimiento y recreación que ha nutrido innumerables momentos de alegría y camaradería de generaciones de venezolanos. Sin duda, estos lugares encierran una riqueza histórica y cultural invaluable. Es emocionante saber que La Casona hoy se ha transformado en un centro cultural accesible para todos, permitiendo que las futuras generaciones se conecten con la historia y el legado de estos lugares emblemáticos. Sé que aún muchos de ustedes no se han suscrito al canal y esta acción representa un apoyo invaluable de parte de ustedes para este proyecto. La historia de la hacienda La Pastora, bajo la dirección de Eduardo Larralde, nos transporta a un mundo de pasión por el legado familiar y el florecimiento de la región. Imagino el regreso de Eduardo a Venezuela en 1900, decidido a asumir el cuidado de los bienes de su apreciada abuela, la Marquesa de Mijares, con un ferviente deseo de honrar su legado y fortalecer la herencia que le había sido confiada. Desde el instante en que Eduardo Larralde se hizo cargo de la hacienda La Pastora, su visión transformadora dotó al lugar de una nueva vitalidad. Con el cultivo próspero de la caña de azúcar, marcó el inicio de una notable evolución que resonaría a lo largo de los años venideros. La Casona, bajo la visión de Eduardo Larralde, cobró vida como una residencia colonial impresionante. Puedo imaginarme claramente los corredores ampliados, los salones espléndidos y los patios adornados con fuentes y exuberantes plantas, infundiendo un aire de elegancia y gracia a este lugar tan querido. La inspiradora unión de Eduardo con su prima Lola Hernández Tamayo agregó un nuevo capítulo a esta historia, convirtiendo la casa de la hacienda La Pastora en un hogar lleno de amor y promesa, a pesar de afrontar la trágica pérdida de su hermana mayor. Esta narrativa refleja no solo mi profundo interés por la historia, sino también mi conexión emocional con el legado y la magnificencia de la hacienda La Pastora. La transformación de este lugar emblemático bajo la dirección de Eduardo Larralde es un testimonio de la dedicación, la visión y el amor que ha dado forma a su historia, resonando con la riqueza y la pasión que define su legado. La historia de La Casona como epicentro de eventos sociales y celebraciones, tocada por la presencia distinguida de presidentes y figuras prominentes,
es sencillamente fascinante. Imagino la atmósfera vibrante y elegante de estos momentos, impregnados de conversaciones trascendentales, decisiones cruciales y vínculos duraderos. La visión y el empeño incansable de Eduardo Larralde en la expansión de su influencia, no solo en el ámbito social, sino también en lo comercial, es verdaderamente inspirador. El establecimiento del primer centro azucarero en el Valle de Caracas y el peso duradero ejercido como presidente de la Asociación de Azucareros y Agricultores dan testimonio del espíritu visionario y la determinación de Eduardo Larralde. Su búsqueda incesante de progreso, abarcando desde la resolución de desafíos cruciales en la Hacienda La Pastora hasta la adquisición estratégica de la Hacienda La Carlota, muestra un compromiso inquebrantable con el éxito sostenible y el desarrollo de la región. La decisión conmovedora y sin duda difícil de vender las haciendas La Pastora y La Carlota en respuesta a las circunstancias desafiantes del mercado es testimonio de la profunda conexión emocional de Eduardo Larralde con su legado y su compromiso con la prosperidad a largo plazo. Su transición hacia la transformación de la casona en la residencia presidencial es el cierre de un capítulo enriquecido por su dedicación, visión y amor por la historia y el terreno que le confiaron. Es impresionante pensar en el impacto y la trascendencia de cada decisión, cada desafío superado y cada transformación en el tejido de esta historia y el legado perdurable de Eduardo Larralde. Este relato es más que una crónica de eventos, es un tributo enaltecedor a la fuerza de la perseverancia, el compromiso y la pasión que han dado forma a la historia de este lugar, transformándolo en un sitio de herencia emocionante e invaluable. Dime, ¿qué te parece este relato? Déjamelo saber en los comentarios. Eduardo Larralde, un apasionado gerente de Hacienda, dedicaba sus días a administrar los vastos campos desde su corazón mismo. Todos los días montaba a caballo para supervisar las labores, compartiendo risas y conversaciones con los trabajadores que labraban la tierra. Su conexión con la historia y el lugar eran innegable y su compromiso con el bienestar de su hacienda era incuestionable. En una de esas jornadas de intenso trabajo, Eduardo comenzó a sentir los primeros síntomas de una enfermedad temida por todos en aquellos tiempos, la fiebre amarilla. A pesar de su pasión por la hacienda, la enfermedad lo dejó postrado en cama, luchando por su vida. La fiebre amarilla era una amenaza constante en aquella época, y Eduardo no fue inmune a sus peligros. Finalmente, después de una intensa batalla contra la enfermedad, Eduardo emergió victorioso. Su pasión por la tierra y su profundo amor por la hacienda le habían otorgado la determinación para superar la fiebre amarilla. Desde entonces, su conexión con la tierra y su historia se fortaleció aún más, llevándolo a apreciar cada día con renovado fervor y gratitud. El impacto de Eduardo Larralde en los orígenes de la casona y sus territorios es una epopeya de transformación y legado perdurable. Desde las raíces mismas de estas tierras, su legado se extendió y se arraigó en cada rincón, moldeando el futuro con la esencia de su cultura, caballerosidad y honestidad como agricultores. La historia de la casona, impregnada por la visión y la dedicación de la familia Larralde, se convirtió en un testimonio vivo de amor por la tierra y la determinación de forjar un legado perdurable. Las antiguas tierras de la casona, bajo la tutela de los Larralde, presenciaron una transformación sin igual. El surgimiento del aeropuerto La Carlota y las urbanizaciones Santa Cecilia y La Carlota no solo representaron un hito en el desarrollo de la región, sino que también simbolizó la trascendencia del compromiso inquebrantable de la familia Larralde hacia la tierra que amaban. Eduardo Larralde, un hombre imbuido con la pasión y el temple de sus antecesores, llevó consigo esta llama ardiente del legado familiar. Su visión enraizada en la historia y el desarrollo de la región se convirtió en el motor de transformaciones extraordinarias. La conexión profunda con la tierra no solo modeló su perspectiva, sino que también desencadenó un compromiso inquebrantable con el desarrollo sostenible y el progreso de la región.
A través de este video se revela no solo la historia de la casona y sus territorios, sino también la trascendencia de la pasión, dedicación y visión de Eduardo Larralde. Su legado es un testimonio inspirador de cómo una profunda conexión con la tierra y un compromiso inquebrantable pueden dar forma a un futuro extraordinario que perdura a lo largo de las generaciones. No dejes de compartir este video para que más personas conozcan la historia. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia y el legado de este emblemático lugar, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Si disfrutas de nuestro contenido, considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes. Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más interesantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. Esto representa un apoyo invaluable de tu parte a este proyecto. Además, sígueme en redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros. Al adentrarnos en los orígenes de la hacienda La Pastora y el impacto del legado de Eduardo Larralde, nos sumergimos en un relato que va más allá de la mera cronología de eventos. Es un viaje a través del tiempo, marcado por la pasión, el compromiso, la visión y la resiliencia de aquellos que labraron la historia de estas tierras con amor y dedicación. Desde el florecimiento de la caña de azúcar hasta la transformación en la icónica residencia presidencial conocida como La Casona y la evolución de los terrenos que dieron origen al aeropuerto de La Carlota y otras urbanizaciones, cada capítulo de esta historia es una oda a la determinación y el amor por la tierra. Si te ha gustado este contenido, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas otros videos como este.